La preparadora me envió hoy una base de datos, o sea, el script para crear una base de datos de ejemplos con algunas consultas que tiene data, o sea, tiene datos insertados en la base de datos. Entonces déjenme revisarlo entre hoy y mañana y se los publico para que dejen de inventarme un par de consultas para que tengan una base de datos que puedan cargar en el Postgres y con ciertos ejercicios, ciertas consultas y que puedan sentarse ustedes a correr sus consultas, ¿ok? No sé si tengamos el resultado, o sea, si les pueda decir que aquí está la base de datos y aquí están los resultados en este archivo, ¿ok? Pero bueno, a medida que vamos trabajando sobre esa base de datos, si alguien tiene alguna consulta, que tiene algún problema que no logra superarlo, pues trabajamos sobre esa puntualmente, ¿no? Mientras tanto, me gustaría que las consultas que sí logran resolver de esa base de datos la publiquen en el foro para que siguientes generaciones puedan aprovecharse de ese material, ¿ok? Entonces, hoy vamos a seguir trabajando con las consultas. Por favor, no me dejen escribir en algún color que no sea negro, porque no se ve bien en el video, escribí en estos días. Entonces usamos rojo y azul para subrayar y hacer ese tipo de cosas, pero el texto hay que escribirlo en negro, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a trabajar con ese esquema. Vamos a trabajar con ese esquema que está allí, fíjense. Dado el siguiente esquema relacional, eso tiene dependiente, tiene empleado, o sea, el empleado es una persona que trabaja en la empresa y entonces el empleado tiene el nombre, el inicial, el apellido, la cédula, que es la clave primaria, la fecha de nacimiento, la fecha, ¿qué será fecha C? Fecha de contratado, seguramente, sí. Moraleja, ¿no? Poner buenos nombres en las columnas. La dirección, el sexo, el salario, y tiene dos claves foráneas. Tiene la cédula del jefe, que si se fijan es una clave foránea a sí mismo, o sea, una relación recurrente en ese sentido, recursiva, y tiene un número de departamento que apunta a la tabla departamento, ¿okay? La tabla dependiente lo que representa es, por ejemplo, no sé, esposa, hijo, hija, ese tipo de cosas que son dependientes de un empleado, por razones seguramente de seguro médico y este tipo de cuestiones. En la tabla de departamento tiene el nombre del departamento, el presupuesto, la cédula del jefe del departamento, ¿okay? Y el número del departamento, que es la clave primaria, ¿bien? Luego podemos decir que el departamento puede estar ubicado en múltiples lugares. Si se fijan, esto es una tabla intermedia de una relación muchos a muchos, lo que quiere decir que yo puedo tener, por ejemplo, en Mérida el departamento de informática, pero también en Caracas puedo tener el departamento de informática y también en Maracaibo el departamento de informática y así sucesivamente. O sea, lugar lo que representa es eso, una ciudad o una localidad en particular, ¿okay? Proyecto representa un proyecto en particular de esta empresa, bien, y el proyecto lo lleva a cabo un departamento, entonces aquí tenemos un número de departamento como clave foránea, número de proyectos la clave primaria, y un empleado puede trabajar en múltiples proyectos. Si se fijan, esto también suena a tabla intermedia, solo que para cada proyecto el empleado dedica una cantidad de horas. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre ese esquema en particular? Fíjense que es bastante simple, ¿no? Entonces, bueno, en función a ese esquema, nos van a hacer un par de preguntas. Fíjense, nos están diciendo, a ver, no nos están pidiendo que creemos, sí, aquí está. Asume que el salario de un empleado debe estar comprendido entre 2.000 y 3.000 bolívares fuertes, que los nombres de los empleados y de los departamentos no pueden ser nulos, y que la fecha de nacimiento de un empleado tiene que ser anterior a la fecha de contratación. O sea, son restricciones que nos están dando. Y en función de eso, escribir las instrucciones en SQL para crear las tablas de la base de datos. Yo no lo voy a hacer en Pizarro, realmente para ese ejercicio en particular hay que escribir bastante, pero es bastante simple y hay que hacerlo create table, ¿sí? O sea, el create table para la tabla dependiente, el create table para la tabla empleado, el create table para la tabla departamento, y lo que me están dando aquí son restricciones que yo tengo que poner. O sea, por ejemplo, cuando cree la tabla empleado, en el nombre del empleado tendré que poner not null, no puede ser null, ¿ok? Cuando yo ponga cree la tabla empleado, pues tendré que poner una restricción que diga que la fecha de nacimiento tiene que ser anterior a la fecha de contratación y ese tipo de cosas, ¿ok? Practiquen eso, por favor, o sea, tomen esto y creen esa base de datos, siéntanse cómodos con los create tables.
yo siento que es mucho más valioso invertir tiempo en las consultas. Fíjense, añada a la base de datos creada en 1A posteriormente a la creación de las tablas una restricción tal que el presupuesto de un departamento solo pueda tomar valores entre 50.000 y 100.000 bolívares fuertes. Entonces eso es un check, pero se supone que lo estoy añadiendo después de haber creado las tablas, así que lo hago con un alter table. ¿Okay? Entonces básicamente eso es lo que hay que hacer, escribir el alter table, el nombre de la tabla, etc. y el check en cuestión. Revisen bien la sintaxis, ¿eh? Yo realmente mi memoria es muy mala para ese tipo de cosas, termino consultando el manual. No es algo que uno hace tampoco todos los días. Y aquí sí empiezan las consultas, ¿okay? Entonces vamos a ir trabajando consulta por consulta. Yo voy a tratar de las consultas realmente fáciles, tratar de pasarles un poquito por encima porque ya hemos hecho una sesión de ejercicios al respecto y ir concentrándonos quizás en las consultas un poco más complejas, ¿no? Entonces, escribo una consulta que permita obtener el nombre y el número de todos los departamentos con presupuesto menor de 500.000 bolívares fuertes. ¿Vale? ¿De dónde saco la información? ¿Qué me están pidiendo primero? Visualicen el resultado. Nombre y número de departamento de todos aquellos con presupuesto menor de 500.000 bolívares fuertes. ¿En qué tablas está la información? En departamento nada más, ¿verdad? En ninguna otra tabla. ¿Sí? Entonces, perfecto. Lo que tenemos que hacer es de departamento filtramos aquellos registros que tienen presupuesto menor de 500.000 bolívares fuertes y luego proyectamos solo los datos que nos interesan. Sí. Entonces, filtramos. Hay que relacionar primero presupuesto menor que 500.000 de la tabla departamento y proyectamos el nombre del departamento, coma, número departamento. ¿Sí? ¿Estamos claros? SQL. ¿Quién me dice cuál es el SQL? Select. Esto mismo, ¿verdad? Voy a llamar esto A. Entonces, select A from departamento where voy a llamar a todo esto B. Entonces where B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces es bastante simple. Hago la proyección, selecciono de qué tabla y aquí coloco el filtro correspondiente. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces esa era simple realmente. Pasemos a la siguiente. A ver. Escribo una consulta que genere una lista que muestre el número, el nombre, la cédula del jefe y la cantidad de proyectos asociados a cada departamento. Entonces, ¿qué me están pidiendo? El número de departamento. ¿Qué más? El nombre, le voy a poner nom de la cédula del jefe. ¿Qué más? Cantidad de proyectos. Y la cantidad de proyectos. ¿Ok? Esa es la tabla que queremos.
es un poquito más compleja. ¿Cómo la hacemos? ¿Dónde está la información? Empecemos a pensarlo de esa manera. Número y nombre del departamento salen ¿de dónde? Del departamento. Cédula jefe sale del... O sea, sí, el empleado tiene la cédula, pero fíjense que si nos estuvieran pidiendo el nombre del jefe, posiblemente tendríamos que involucrar la tabla empleado, porque es que el nombre lo tenemos en empleado, en el departamento solo tenemos la cédula. Pero como solo nos están pidiendo la cédula jefe, basta con mostrar este campo. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Ajá, y luego me están pidiendo la cantidad de proyectos. Pero yo lo que tengo es una tabla proyecto que tiene la lista de los proyectos especificando para cada departamento a qué departamento, o sea, para cada proyecto a qué departamento pertenece. ¿Eso suena a qué? Como a un... Más que a un sum, fíjate que si tú dices sum, uno pregunta qué vas a sumar. Fíjense que el sum totaliza. Eso suena a un con, a contar la cantidad de proyectos. Si yo logro generar una tabla, y aquí viene el truco, ok, un poquito. Si yo logro generar una tabla, por ejemplo, que tenga esta información, o sea, número de departamento, nombre del departamento, la cédula jefe, y que aquí asociada tenga la información de los proyectos, ¿ok? O sea, por ejemplo, voy a poner nombre, proyecto, coma, número, proyecto, coma, etc. ¿Sí? Cada departamento, la información de cada departamento, ¿cuántas veces va a salir en esta tabla? A veces que salga un proyecto cada año. Exacto, o sea, preguntarse eso es preguntarse cuál es la cardinalidad de la relación entre departamento y proyecto. ¿Un departamento cuántos proyectos puede tener? Muchos. ¿Y un proyecto cuántos departamentos? Uno, ¿verdad? Entonces, si se ponen a pensar, cuando yo cruzo esas dos tablas, por cada proyecto que tengo aquí, va a salir aquí la información del departamento correspondiente. ¿Ok? Pero si un departamento está en dos proyectos, la información del departamento va a salir duplicada por cada proyecto que se desarrolle por ese departamento. ¿Sí me siguen? Si nosotros pudiésemos agrupar, por ejemplo, por número de departamento, ¿ok? Y después contamos por cada grupo la cantidad de proyectos, de registros que hay, estamos obteniendo, si se ponen a pensar, la cantidad de proyectos por departamento. ¿Sí me siguen el razonamiento? Cuando uno trabaja con funciones agregadas y con este tipo de cosas, hay que pensar un poquito de esa manera. Hay que tratar de entender, bueno, el resultado de cruzar tal y tal tabla, ¿cuál es? Ah, es esto. Entonces yo puedo agrupar por aquí y contar quizás esto, o agrupar por aquí y sumar quizás esto. ¿Bien? Entonces, bueno, lo primero que podemos hacer es pensar cómo generar esa tabla en cuestión. Sabemos que la información está regada en departamento y en proyecto, así que hay que cruzar esas dos tablas, hacer el producto de esas dos tablas. ¿Dispara el gatillo? Sí, sí lo disparo. O sea, a ver, vamos a cruzar departamento con empleado. Con empleado no, con proyecto. ¿Qué me falta? ¿Cuál es la condición de reunión? Sí, o sea, la variable se llama igual, el atributo se llama igual en ambas tablas. Ojo, solo por eso es que puedo poner aquí número, departamento, ¿vale?
Ante la duda, pues pónganlo completo. O sea, pongan departamento, punto número de igual a proyecto, punto número, ¿ok? Número de departamento. Perfecto, ya crucé ambas tablas. O sea, ya tengo básicamente esto. Tengo una tabla que tiene toda la información del departamento y tengo una tabla que tiene asociada toda la información de los proyectos para cada departamento. ¿Qué tengo que hacer ahora? Una función agregada. Una función agregada. ¿Okay? Y aquí empieza entonces el dolor de cabeza un poquito de por quién vamos a agrupar. Es un poco la conversación que hemos estado teniendo con Gerardo en clases de cuál es la mejor manera de hacerlo. Fíjense que si quiero el número de departamento, el nombre del departamento y la cédula del jefe, o sea, si quiero que eso en efecto salga en el resultado final, tengo que agrupar por cada uno de esos campos, pero siendo conscientes de que el número de departamento determina, como es la clave, determina los otros dos atributos, así que en realidad la agrupación la estoy haciendo aquí. Estoy poniendo estos otros dos atributos en la agrupación solo para poder mostrarlos. Pero la verdadera agrupación se está haciendo por este lado. ¿Okay? Entonces eso lo hacíamos F gótica, calculo el count, ¿vale? Que esa va a ser la cantidad de proyectos, y ahora defino los grupos. Entonces voy a agrupar por número de coma, nombre de coma, cédula que es. ¿Ok? Y de esa manera, entonces recuerden, nuevamente lo digo, que el que en efecto está generando la agrupación aquí es número D. Como los demás dependen funcionalmente del número D, entonces realmente no están afectando. Lo estoy poniendo para poderlo mostrar, pero hasta ahí. Otra forma perfectamente de hacerlo es simplemente uno lo hace de esta manera, que es la manera a lo Gerardo, vale la pena plantearlo acá. Viste, tienes nombre, acuñaste un nombre hasta la forma de hacer la cuestión. Solo proyecto, uno podría decir proyecto, lo voy a poner de este lado. Proyecto. Le sacamos la F gótica, la función agregada, count, y agrupamos por número de departamento. ¿Vale? Entonces eso me genera, esos dos atributos, el número de departamento está en proyecto, eso me genera una tabla que tiene solo el número del departamento y la cantidad de proyectos por ese departamento. ¿Bien? Y todo esto, después, todo esto, lo reunimos con departamento, lo cruzamos, con departamento, con número de... ¿sí? Y la condición de reunión que va aquí es esta misma que está aquí. ¿Okay? A. La misma condición de reunión. Y entonces, ¿qué tengo? Tengo una tabla que tiene el número de departamento, la cantidad de registros y además toda la información del departamento, o sea, nombre del departamento, presupuesto, cédula jefe, número de departamento de nuevo, etc. Para completar, lo que habría que hacer es proyectar solo lo que me interesa, que en este caso es número de departamento, nombre del departamento, cédula jefe, y la cantidad. Y el count, ¿vale? Yo lo voy a poner aquí as C, para que no se confunda, acuérdense de eso, y C. O
sea, realmente aquí uno no está sacando el count está calculando algo aquí simplemente lo estoy proyectando. ¿Ok? Entonces, bueno, de nuevo es una forma ingeniosa de hacerlo si no quieren utilizar el truquito este de que el número de departamentos realmente es el que agrupa y los demás son atributos dependientes del número del departamento. ¿Alguna pregunta? En SQL, vamos a hacerlo de la primera forma, ¿ok? ¿Cómo lo hago? Nombre de departamento, cédula jefe y el código. Exacto, o sea, select lo que me interesa mostrar. Entonces, bueno, vamos a escribir número de nombre de cédula jefe y el count de cualquier cosa, no me interesa, ¿sí? Puedo usar el asterisco en este caso. De la tabla departamento, voy a hacer este producto, ¿ok? Entonces departamento, coma, proyecto, en el web, la condición de reunión, no se olviden de eso. Entonces, where ok, ¿y ahora qué me falta? El group by, ¿sí? Si no, realmente lo que esto va a mostrar es, para cada número de departamento, nombre de departamento, cédula, va a mostrar también la cantidad de registros totales que hay aquí. Aquí es count, por cierto. Entonces, group by número de nombre de cédula jefe. Nuevamente, siendo conscientes de que esto es simplemente un truquito y de que realmente el que está agrupando es número de, ¿ok? Porque no hay manera, o sea, para un mismo número de departamento, supónganse, no hay manera de que aquí salgan dos nombres distintos, A y B. Siempre va a salir el mismo nombre de departamento. Si lo obvia, ¿qué pasa? ¿Ah? Si lo obvia, Si lo obvio, lo que sucede es que el SQL me va a dar un error porque me va a decir, epa, tú no puedes mostrarme estos dos atributos porque tú solo puedes mostrarme o funciones agregadas o atributos por los cuales estás agrupando. Eso es lo que te va a decir. ¿Ok? Eso te lo dice Postgres. Creo que MySQL responde de otra forma, pero MySQL te pone el primer dato que se le cruza. Eso depende un poquito del manejador. Y fíjense lo mismo, o sea, para dos números de departamentos distintos, yo no puedo tener cédulas distintas, ¿ok? Yo no puedo tener cédula, no sé, 02 y aquí cédula 03, eso no es posible. Porque si eso fuese posible, lo que significaría es que tengo dos registros en departamento que tienen el mismo número y cédulas distintas. Y sabemos que eso no puede pasar porque el número de departamento es la clave primaria. O sea, este concepto intuitivamente es el concepto de dependencia funcional. Cuando veamos normalización, lo vamos a formalizar un poquito, ¿ok? Pero lo están viendo de alguna manera intuitivamente. Entonces, el único grupo que se puede formar, si se ponen a pensar, es el grupo determinado por el número de departamento. Si yo tuviese nombres distintos aquí, sí, son dos grupos. Es un grupo que se forma por el número de departamento y después por el nombre, y es un grupo que se forma por el número de departamento y después B, pero eso es imposible con esa tabla.
¿ok? Por lo que acabamos de decir. Entonces, por eso es que puedo hacer este truco. Y a mí en lo personal me gusta irme por esta vía, porque, o sea, si bien la manera de Gerardo es menos, o sea, tiene menos truco, quizás es más correcta, es mucho más larga, generalmente. ¿Ok? En principio. ¿Alguna pregunta? Ok. 1E. Se desea saber la cantidad de departamentos que están distribuidos en un lugar, la cantidad que están distribuidos en 2 lugares, la cantidad y así sucesivamente. O sea, básicamente, imagínense que la empresa tiene el departamento de ventas, de inventario, de informática, etc. ¿Sí? Y resulta que el departamento de informática solo está en Caracas, mientras que el departamento de ventas está en Mérida, en Maracaibo y en Valencia. Y el departamento de inventario solo está en Valencia, o en Valencia y en Maracaibo. ¿Sí me siguen? Entonces ahí uno dice, bueno, a ver, hay un departamento que está ubicado en un solo lugar, que es el de informática. Hay un departamento que está ubicado en 2 lugares, y hay un departamento que está ubicado en 3 lugares, y así sucesivamente. ¿Me van siguiendo? Es muy parecido al, si mal no recuerdo, a uno que hicimos en la clase anterior. Sí, que era el número de empleados. Exacto, el número de empleados que trabajaban en un hangar, el número de empleados que trabajaban en 2 hangares, así sucesivamente. Cuando digo que es muy parecido, ojo, lo vamos a razonar de nuevo desde cero, ¿no? Pero uno puede quizás hacer esas analogías. No trabajen por receta aquí, lo peor que pueden hacer es trabajar por receta. Bien, entonces bueno, la tabla que uno quiere generar es esta. Fíjense que aquí hay un ejemplo de la tabla. Hay, a ver, en un solo lugar hay un solo departamento, en 2 lugares hay 2 departamentos y en 3 lugares hay un solo departamento. Entonces, el tip que nos dan aquí es que si queremos podemos utilizar subconsultas. ¿Cómo lo resolvemos? A ver. El truco aquí, la dificultad, todo el mundo entiende cuál es el resultado que deseamos obtener. Pero la dificultad es, olvídense del SQL, olvídense del álgebra relacional en principio y empiecen a pensar, empiecen a soñar un poquito cómo llegamos a ese resultado. A ver, me están diciendo, en un lugar hay un solo departamento. Por ejemplo, informática, IT. En 2 lugares hay 2 departamentos. Por ejemplo, podemos decir que está ventas, y aquí voy a poner IT, está en Caracas. Está ventas, que está en Caracas y Valencia. Y está, no sé, inventario, que está en Maracaibo y Mérida. ¿Sí? ¿Bien? Luego me dicen que en 3 lugares hay un solo departamento que está en los 3 lugares. Entonces a lo mejor podemos decir que ese es el departamento de administración, ¿ok? Que está tanto en Caracas, en Valencia y en Mérida. ¿Vale? Entonces yo puedo decir, ok, ventas e inventarios ambos están en 2 lugares. Entonces hay 2 departamentos que están en 2 lugares. Perdón, 2 departamentos que están en 2 lugares. Administración es el único departamento que está en 3 lugares. Y IT es el único departamento que está en un solo lugar. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Estoy pensando hacia atrás. Este tipo de problemas a mí me resulta fácil pensarlos hacia atrás. Entonces sería como un doble conteo, porque uno cuenta. Exactamente. Sí, o sea, lo primero que hay que contar es la cantidad de lugares que hay en un departamento y después contar la cantidad
de esa consulta. Exactamente, eso es lo que estoy tratando de llegar hacia atrás, ¿sí? O sea, fíjense, si nosotros lográsemos obtener una tabla que me diga el número del departamento, y voy a escribirlo un poquito más, el num de departamento, y me diga la cantidad de lugares, ¿sí? A ver, ¿qué obtendríamos aquí? Voy a poner el nombre para guiarnos aquí fácilmente. ¿Qué obtendría? Obtendría Haití, eso está en un lugar. Ventas está en 2. Inventario está en 2. Y administración está en 3. ¿Sí? O sea, lo está agrupando y lo cuenta, lo agrupa por lugar y hace el conteo. No, agrupo por departamento. Por departamento. ¿Ok? Y dice Y después a eso le cuenta la cantidad de lugares. Exacto, o sea, fíjense, eché para atrás un paso, ahora después he hecho para atrás el otro paso, ¿vale? Si yo hago esto, noten que puedo agrupar por cantidad de lugares. Entonces, aquí, aquellos que tienen 2 lugares, ¿ok? Van a salir, hay 2 registros que están en 2 lugares. En un solo lugar hay uno solo, y en 3 lugares hay uno solo, que es lo que tenemos acá. O sea, si tenemos esto, podemos hacer algún tipo de agrupación y de cuenta y llegar a este resultado que es el que me están pidiendo. La pregunta que me queda es cómo llego de lo que tengo aquí para después saltar a esto, que es lo que estaba planteando Jonathan hace un momento, básicamente. Jonathan, no sé si eras tú o bueno, perdí el hilo de quién estaba haciendo la idea o Gerardo, no recuerdo. ¿Ah? O sea, yo podría, a ver, fíjense, ¿dónde tengo la información? Tengo departamento que está en muchos lugares. Entonces, si yo tengo una lista que me diga Los lugares por cada departamento. exacto, el departamento de Haití está en Caracas. El departamento de ventas está en Caracas, pero también ventas está en Valencia y inventario está en Maracaibo y inventario está en Mérida y luego tengo administración, no lo voy a escribir pero va a salir 3 veces si se fijan, uno por cada localidad que hay. Entonces, si yo puedo conseguir eso, yo puedo perfectamente agrupar por nombre o por número de departamento y El conteo de... exactamente generar los conteos individuales por cada grupo y eso me va a decir, bueno, 1, 2, 2, 3, que es lo que tenemos de este lado. ¿Ok? ¿Todos me siguen? Ajá, entonces aquí tengo, por ejemplo, una tabla que tiene número de departamento o nombre del departamento. Yo voy a trabajar con el número, estoy poniendo los nombres solo para que sea más fácil de visualizar. Y aquí voy a poner, en este caso tenemos no sé, el nombre del lugar, pero yo voy a trabajar con la clave primaria, que es el código del lugar. Pongo los nombres solo para que sea fácil de visualizar. Si yo logro conseguir esta tabla, puedo ir haciendo este proceso ahora de adelante hacia atrás, ¿ok? Sí, de adelante hacia atrás, hasta llegar a este resultado. Entonces, ¿cómo obtengo esto? ¿Dónde está esa información? En lugares y Estos lugares y lugares. En departamentos, en lugares, departamentos y en lugares. Pero fíjense, eso si trabajo con los nombres. ¿Se dan cuenta? claro.
Está usando otra tabla ahí. Si trabajo con los nombres, pues necesito la tabla de lugares porque el nombre está aquí. Y necesito la tabla de departamento porque el nombre del departamento está aquí. Pero si ahora trabajamos solo con los códigos y con los números, porque fíjense que en el resultado final nadie me está pidiendo mostrar el nombre de un departamento o el nombre de un lugar. A mí lo que me interesa es contar cosas. Entonces, si lo ven de esa manera, van a tener que hacer el producto de 3 tablas. Esta con esta y esta con esta. Pero si ustedes dicen, no, yo no voy a usar los nombres, sino que voy a usar solo el número del departamento, es el mismo resultado. La única diferencia es que en lugar de ver IT van a ver que el número de eso es 01 y el número de ventas es 02 y así sucesivamente. Entonces puedo trabajar directamente con lugares de departamento. Y si hago el mismo razonamiento para el nombre, para el lugar, ¿sí? Puedo trabajar directamente con el código. Entonces, como resultado, solo trabajo con la tabla intermedia que está aquí. Toda la información la puedo sacar de esta tabla intermedia y obviamente se están ahorrando 2 productos, ¿no? Es interesante. Entonces, en álgebra relacional, ¿cómo obtendríamos esto? No, miren, en álgebra relacional, esta es la tabla lugares departamento. Solo que reemplacen los nombres por códigos. O sea, el nombre del departamento por el número del departamento y el nombre del lugar por el código del lugar. Pero es esta tabla. ¿Se dan cuenta? Directamente. Ya tenemos esto. Entonces ahora hay que calcular esta. Decía Rafael, decías, que el grupo por nombre de departamento, ¿ok? Y cuento los registros. Entonces yo puedo decir F gótica, saco la cuenta, count de la tabla lugares dentro y al grupo por número del departamento, al grupo por esto, ¿ok? Número de departamento. Ya conseguí esta, ¿se dan cuenta? A este count le voy a poner un alias para no usar la palabra count de nuevo, por razones de claridad. Entonces voy a decir count as 0. ¿Vale? Es un poco más grande. Ahora, a todo esto tengo que hacerle el paso para pasar de aquí a acá. Y eso dijimos que era bueno agrupar por esta columna y contar todos los que concuerden de aquel lado. Entonces, voy a añadir otro paréntesis acá. ¿Qué contar eso? Voy a decir count y F gótica. Bueno, sí, vamos a poner as y le ponemos otro alias. No sé, supónganse que este, por ejemplo, viene a ser número de lugares, sí. Entonces le voy a poner n lugares, para no usar numerado. ¿Ok? Y entonces este le voy a poner, y ese número de lugares es esto que está aquí. Número de lugares. Y esto es número. ¿No es al revés? No, tienes un departamento, el de Haití, que está en un solo lugar. 2 departamentos, ventas, inventarios que están aquí, y un solo departamento que está en 3 lugares. ¿Okay? Entonces a este le voy a poner n deptos. Y voy a agrupar por n lugares. ¿Ya? Y tengo como resultado esta tabla. De nuevo, escribir el álgebra relacional, si uno tiene claro el proceso que está siguiendo, es fácil. Ese no es el problema. El problema es el proceso para llegar hasta ahí. ¿Ok? En SQL, fíjense que el tip decía que podíamos utilizar una subconsulta. Sinceramente les digo, ahora no se me, en este momento, o sea, no se me ocurre ninguna forma de hacer esto sin subconsultas. ¿Vale? No estoy diciendo que no exista,
estoy diciendo en este momento, hoy martes a las 4 y pico de la tarde, sin el computador, sin la consola enfrente, no se me ocurre ninguno. No quiere decir que no exista. Entonces vamos a plantearlo utilizando una subconsulta. La primera consulta, si se ponen a pensar, es esta. Y debería devolverme esto. Y la segunda consulta es en función de este resultado, es esta que está aquí y me devuelve el resultado final. Entonces vamos a escribirla acá. Voy a escribir la consulta interna primero. Cuando hagan sus consultas, piénsenlo de esa manera. O sea, escriban la consulta interna, piensen en cuál es el resultado y qué pueden preguntarle a esa consulta interna. Es la forma de trabajar. Entonces, select Lugares. número de departamento y el commerce. ¿Ok? Eso es lo que voy a seleccionar. Entonces, número de departamentos y el count, cualquier cosa, y vamos a ponerle un alias aquí también como en este, ¿sí? As en el loop. Y ese es from lugares de partida. Exactamente. From lugares, departamentos. ¿Ah? ¿Y qué me falta? Group by número de departamentos. Group by sí, número. Más nada, ¿verdad? No, esta es la consulta interna. Esto es solo este pedacito. Calculé el count y agrupé por número de departamentos. Ahora, después de hecho esto, voy a poner un gran paréntesis aquí. ¿Ok? Esa es la consulta interna. Le voy a asignar un nombre a esa cosa. Le voy a decir que todo esto se llama as x. ¿Ok? O sea, todo esto interno es x. Y ahora sí voy a poner el select externo. Y el select externo selecciona el número de lugares y calcula el count, que es el número de departamentos. Entonces, a ver, select en el loop, coma, count De eso que calculó. O sea, el conteo es de la interna. Sí, bueno, sí. Si quisiera hacer un poquito más formal, podría decir x.nloop. ¿Ok? O sea, este en el loop que está aquí adentro en x, que lo llamé aquí. ¿Ok? Coma, count, asterisco, as, dijimos que lo íbamos a llamar ndeptos. ¿Ok? Ndeptos, from, ¿de qué? De x, que es esta subconsulta. Entonces ya tenemos hasta aquí. Ahora lo que nos faltaría es la agrupación. Group by en el loop. Entonces group by x punto n. Entonces de nuevo, o sea, fíjense, miren, para que quede quizás claro, lo que está entre paréntesis azules es todo esto que está aquí. ¿Okay? Y lo que voy a subrayar aquí en rojo es todo esto que está aquí. O sea, obviamente contando preguntas. Sinceramente no creo que haya alguna forma de hacerlo sin subconsulta.
O sea, de verdad, no creo. Me puedo equivocar, pero no creo que se pueda. Por eso está el tip allí. Cuando planteé el examen, seguramente le debo haber estado dando vueltas un rato al problema, y después de darle vueltas un rato, tiré la toalla y dije, no, o sea, esto no hay manera, así que pongo el tip, como yo suelo recomendar que traten de hacerlo primero sin sus consultas, pues les pongo el tip para que no pierdan tiempo tratando de hacer algo que no se puede hacer sin sus consultas. Ajá. Estas son las respuestas, parecía, déjenme pasarlas para abajo. Ok, 1F. Genere una lista de los proyectos en los que aún no trabajan empleados. ¿Ok? Para cada proyecto muestre, vamos a ir anotando de una vez. ¿Qué me piden por proyecto? A ver, el nombre del proyecto, el nombre del departamento y la cédula y el nombre, cédula del jefe, y el nombre del jefe. ¿Algo más? No, del departamento al que pertenece. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, proyectos y además la lista de proyectos en los que aún no trabaja ningún empleado. ¿De dónde sacamos la información? Vamos campo por campo. Nombre del proyecto, ¿de dónde lo sacamos? Del proyecto. No, o sea, y aquí ya no lo salvamos. El nombre del departamento, ¿de dónde lo sacamos? O sea, nos toca venirnos por aquí, llegar al departamento y después caer el nombre del departamento. O sea, ya necesitamos, me juro, departamento y proyecto. La cédula del jefe, de aquí mismo la podemos sacar, pero me están pidiendo el nombre del jefe. Así que el nombre del jefe sale de empleado. Tengo que venirme a través de la cédula, llegar a empleado y obtener el nombre del jefe. O sea, hasta ahora hay 3 tablas involucradas: proyecto, departamento y empleado. Ajá, pero me están diciendo algo más, y es que quieren la lista de aquellos proyectos en los que no trabaja ningún empleado, en los que aún no trabaja algún empleado. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde está esa información? Sería usar las 3 tablas y preguntar donde el nombre, o sea, donde el empleado es nulo. Sí, pero con algo expansivo a la izquierda. Pero espérate un segundo. O sea, tú me estás diciendo que aquí va a haber un registro donde empleado es null para ese proyecto. No, es número de departamento de empleado. Número de departamento. Ah, no, pero Proyecto. ¿Se dan cuenta? O sea, yo no puedo tener en trabaja en ningún registro que tenga alguno de estos 2 campos nulos. Y en proyecto realmente no hay ninguna referencia a un empleado. Pero en empleado sí hay a departamento. Pero en empleado hay a departamento. Claro, pero el hecho de que un empleado pertenezca a un departamento no quiere decir que trabaja o no trabaja en un proyecto. Yo puedo decir, por ejemplo, Fania pertenece al departamento de informática, pero el departamento de informática tiene 50 proyectos y ella trabaja solo en 2. ¿Se dan cuenta? O sea, no puedo sacar ninguna inferencia. A ver, vamos a tratar de voltear las cosas. ¿Cómo sé que un empleado trabaja en un proyecto? Ese es fácil de responder. ¿Cómo lo sé? O sea, la cédula del empleado está en el proyecto. Trabaja en, ¿verdad? O sea, si yo tengo un registro aquí que me dice que el empleado tal trabaja en tal proyecto, quiere decir que hay un empleado al menos trabajando en ese proyecto. Puedo tener 10 registros para un mismo proyecto siempre y cuando que la cédula no se repita. Y
Estamos bien, o sea, hay 10 empleados distintos trabajando en el mismo proyecto. ¿Ok? Si tratamos de darle la vuelta al asunto, podemos pensar de esta forma. Si no existe ningún registro en trabaja en que tenga el número de proyecto, un número de proyecto en particular, o sea, si encontramos aquí un proyecto 01 y no hay ningún proyecto aquí que tenga el 01, ¿ok? Y perdón, el proyecto tiene el 01 y no hay ningún registro en trabaja en cuyo número de proyecto apunte para acá, eso quiere decir que no hay ningún empleado trabajando. ¿Ok? ¿Cómo puedo obtener eso? Sería como con una agrupación a la izquierda de proyectos. Un producto. Producto a la izquierda y lo que te dé nulo es que no. Exactamente. O sea, básicamente agarrar y decir, hazme el producto entre trabaja en y proyecto. Si yo hago la reunión natural, lo que me va a salir es que la información del proyecto me va a salir repetida varias veces, una vez para cada empleado que trabaja en el proyecto. Pero si hay algún proyecto que no haya ningún registro de este lado, si uso una reunión natural, ese proyecto no va a salir, porque no va a haber ningún registro con el que cruzarlo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo puedo hacer al contrario, yo puedo cruzar trabaja en con proyecto y hacer, en ese caso, si lo haces en ese orden, sería una reunión derecha, ¿sí? Entonces, si hay algún proyecto que no consiga ningún registro aquí, él igualito va a poner los datos de ese proyecto y te va a poner un registro de trabajar en que tiene puros nulos. No es que haya un registro en trabajar en con nulos, ¿sí? Es que recuerden que ese producto abierto genera un registro del otro lado que tiene puros nulos. Eso está claro a estas alturas. Me parece que deberíamos, déjenme poner esa transparencia durante un segundo, porque creo que vale la pena refrescar un poquito allí eso, ¿ok? Aquí está, acuérdense de esto, ¿no? Si tenía la reunión cerrada, todos los productos, los que no tenían registros de un lado que aparecían en el otro, no salían. Fíjense que aquí investigación de operaciones no tiene ningún jefe de este lado, por lo tanto, no sale. Si yo quisiese que saliera, tendría que hacer una reunión abierta. ¿Cuál era? A ver, era esta, aquí está. ¿Sí? Hago una reunión, cruzo departamento con profesor y hago una reunión abierta a la izquierda. O sea, si él consigue algún registro en profesor, en departamento que no lo encuentra en profesor, igualito lo pone, pero rellena con nulos. ¿Ok? Recuérdense de eso. Entonces, teniendo eso en mente, lo que podemos hacer es eso. O sea, si cruzamos proyecto con trabaja en y hacemos esa reunión abierta, y filtramos todos aquellos donde, qué sé yo, cédula de empleado o número de proyectos sean nulos, estoy teniendo todos los proyectos en los que no trabaja nadie. Luego lo que tendría que hacer es cruzar, bueno, con departamento y con empleado para obtener los datos que me están pidiendo. El nombre del departamento y el nombre del jefe. ¿Sí? Vamos a hacerlo, vamos a escribir. Ahí va, bien. Q va a ser igual a. Vamos a cruzar proyecto. ¿Ok? Reunión abierta a la izquierda con departamento, perdón, con trabaja en. La condición de reunión, ¿cuál es? Número de
Voy a hacer algo, voy a poner un par de aliases para que esto sea más manejable. Haz P, reunión abierta, con trabaja en, haz T, y aquí entonces sería P punto número P igual a T punto num P. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso, de nuevo les digo, va a generar una tabla donde tengo aquí toda la información del proyecto, todos los campos, todos los atributos, proyecto, todos acá. Y si hay algún proyecto que no tiene un trabaja en, el proyecto va a salir una sola vez y todos los campos aquí van a decir. Entonces yo puedo poner un filtro que me filtre todos aquellos donde, por ejemplo, NumP o cédula empleado sea nulo, y esos son los proyectos que no tienen empleados asignados. Vamos a poner el filtro de una vez aquí. Lo podemos agarrar y podemos decir sigma, vamos a usar cédula empleado, entonces vamos a decir t.cédula empleado es igual a ¿ok? Y eso es. Y ahí tenemos ya la lista de proyectos que no tienen empleados asociados. Todo el mundo ve eso, porque si no ven eso, no ven la reunión izquierda. Y la reunión izquierda es importante para hacer este tipo de cosas. Porque no sería is null. Bueno, eso ya En SQL. En SQL es is null. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, la carpintería de sacar el nombre del proyecto. El nombre del proyecto ya lo tenemos porque tenemos la tabla proyecto. El nombre del departamento, eso sí no lo tenemos porque ahí el departamento no está en ningún lugar. La cédula del jefe, ese también lo sacamos del departamento. Y el nombre del jefe que lo sacamos de empleado. O sea, ahora la carpintería que hay que hacer es, bueno, a ver, Q reunido naturalmente con departamento. Y la condición de reunión es que, y aquí voy a poner aquí le voy a poner as. No, pero en ese caso es igual, entonces. Sí, bueno, o sea, ojo, recuerden que si el nombre del atributo es el mismo en ambas tablas, si en una de las tablas es clave primaria y en la otra es clave foránea, ¿ok? Y no son claves compuestas, o sea, si está claro que ese es el atributo de reunión, uno puede obviarlo, ¿ya? O uno podría poner simplemente número D, si se llama igual en ambas tablas. Ante la duda, vayan a lo seguro y pongan el igual, ¿ok? O sea, lo dejo a elección de ustedes. A mí me gusta ponerlo completo. Soy maniático, por mi culpa. ¿Ya? Pero sí, perfectamente podrían hacerlo de esa manera. Q punto número. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque en SQL, cuando van a escribir la consulta, lo tienen que poner completo. Así que, no, ahí sí uno no se sabe. Igual a D punto número D. Muy bien. Y eso, ¿ok? Lo cruzamos con empleado. As E. ¿Ok? Y el atributo de reunión en este caso es la cédula. ¿Sí? O sea, me interesan los datos del jefe. Del jefe. Tengo cédula de un lado y cédula del otro. Así que aquí coloco D.cédula jefe igual a E. ¿Ok? Y entonces, si se ponen a pensar, el resultado de esto, vamos a llamarlo P, es una mega tabla que tiene todos los atributos de trabaja en, porque viene de arriba, todos los atributos de proyecto
todos los atributos de departamento y todos los atributos de empleado. Y como hicimos este filtro aquí arriba, tiene esa, en cuanto a filas, tiene solo las filas de esos proyectos donde no hay ningún empleado asociado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que nos quedaría, si queremos cerrar esto, es proyectar. Entonces, ¿qué vamos a proyectar? Esto que está aquí. O sea, vamos a agarrar y vamos a decir, bueno, proyectamos lo borré. El nombre del proyecto, ¿cierto? Bueno, qué feo. Es nombre del proyecto, nombre del departamento, cédula y nombre del jefe, ¿vale? Nombre del proyecto, nombre del departamento, cédula jefe y nombre del empleado. Fíjense que no hay ninguna colisión de nombres aquí, ¿no? O sea, el nombre del proyecto es nombre P, el nombre del departamento es nombre D y el nombre del empleado es nombre. Si no tuviese esta D aquí y esta P aquí, tendría que calificar ahí en la proyección para saber exactamente a qué nombre me estoy refiriendo. Y entonces eso es, y me disculpan aquí, estoy siguiendo aquí abajo, ¿de quién? De P. Y ese es el resultado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? En SQL, ¿cómo lo hacemos? ¿Alguien lo quiere escribir o? Fíjense que como tenemos que hacer un left join, pues aquí en lugar de utilizar from y la lista de tablas, quizás es mejor lanzar una cadena de joins. Entonces hacemos proyecto, join, left join, trabaja en, on esto, left join departamento, on esto, left join empleado, on esto. Vamos a escribir. ¿Sí? Esas uniones también lo podemos hacer adentro antes del filtro. Totalmente, sí, las pueden hacer antes del filtro. Ustedes pueden poner esto, left join texto, left join departamento, left join empleado, y todo eso lo filtran por acá. Sin embargo, es muy probable que escríbanlo como lo escriban, el sistema de gestión de base de datos haga esto en realidad. Porque él saca cuentas, si se ponen a pensar, uno puede sacar un par de cuentas aquí y ver cómo es más eficiente hacer la consulta, si así o como lo está planteando Fanny, resulta que es más eficiente así probablemente. No vamos a entrar en detalles de eso ahorita, pero uno puede soñar un poquito imaginando eso. Entonces, bueno, vamos a escribirlo, no queda más remedio. Select, pero vamos a abreviar, no voy a escribir todo esto completo. Esto que está aquí es A. Entonces, select A from proyecto left join trabaja en on todo esto que está aquí es B on B. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ahora, fíjense que aquí, realmente en el SQL no hay paréntesis. Estoy poniendo un join tras otro. Luego entonces aquí pongo join. Una pregunta. Dime. Ahí, en vez de poner B, si no se pusiese B, tendríamos que poner donde dice proyecto también a B. Bueno, sí, obviamente, ¿no? Faltan los alias, ojo. As P, as T. Exactamente, sí. Muchas gracias por el comentario. Si no, tendría que poner proyecto punto número D
trabaja en punto num_p. ¿Estamos claros en eso? ¿Bien? Sí, ese es el inconveniente de usar esos enlaces que a veces uno se olvida de las cosas. Y entonces esto le hago el join con departamento. As de on aquí, esta que está aquí, yo voy a poner C on C, y aquí sí, ok, aquí esto en lugar de Q debería ser, a ver, el número de departamento en Q entre proyecto y trabaja en viene de proyecto, ¿vale? O sea, en el SQL en realidad no sería Q, sería P del proyecto. O sea, en el SQL C es esto que está aquí, solo que en vez de Q habría que poner P. ¿Estamos de acuerdo? Join empleado as E, y esto vendría a ser ABC, esto es D, on D. ¿Ok? ¿Qué nos falta ahora? El filtro. Entonces, bueno, where T punto cédula empleado tal como mencionaba Rafael en SQL es is sí, cuando hay que cruzar muchas tablas créanme que los he visto más largos. ¿Preguntas? Sí. Entonces, de nuevo, la práctica es el maestro, ¿no? O sea, bien, aquí están las respuestas. Vamos a ver. El 1C era el de la consulta que permite obtener el nombre de todos los menores con el presupuesto menor que 500.000. Aquí está, era un select simple, select asterisco from departamento, where presupuesto, esta cosa. Creo que aquí habremos filtrado algo, ¿no? Ahorita no me acuerdo. El otro era el 1C, el 1D, la que genere la lista que muestre el número, el nombre, la cédula del jefe y la cantidad de proyectos asociados a cada departamento. Entonces, número, nombre, cédula y el count de departamento con proyecto tiene que ser el cruce. Agrupa por departamento número, por nombre de departamento y por cédula de jefe. ¿Se acuerdan que teníamos una triple agrupación allí? Realmente solo está agrupando por esto. Y aquí tenemos la condición de reunión. A diferencia de los de la clase pasada, las soluciones en este parecían ser correctas. Escribe una consulta que genere una lista que muestre el número, nombre y cédula del jefe y la cantidad de proyectos. Este es el que acabamos de ver. La cantidad de departamentos que están distribuidos en un lugar, en 2 lugares, en 3 lugares, etc. A ver, vamos a ver qué SQL salió de aquí. A ver. Entonces, fíjense, lista los departamentos y la cantidad de lugares en los que el departamento está presente. Esa es la primera consulta. Entonces, nombre del departamento y el count de lugares from departamento como lugares de departamento. Fíjense que aquí sí está cruzando las tablas, no hace falta, ya sabemos que con el código podemos evitarlo. Y eso genera esta lista. Bueno, IT está en 2 lugares, ventas está en 2 lugares, mercadeo está en 3, gerencia general está en 1, muy parecido al ejemplo que teníamos. Y entonces luego uso una subconsulta. Si recuerdan, aquí está el código del departamento, teníamos nosotros, el número del departamento y el count, esa era la primera subconsulta. Y en la segunda teníamos lugares y de nuevo el count y agrupábamos por lugares. Entonces, esta también está bastante razonable. Y esta, creo que es esta. A ver, select nombre del proyecto, nombre del departamento, cédula jefe, que eso es lo que está en A.
Y en A, ¿dónde está? Ahí está el nombre del proyecto, nombre del departamento, cédula jefe y el nombre del empleado. De proyecto, join departamento, bueno, está uniendo primero está haciendo los join simples y después aquí hace el left join y aquí donde pone la condición de listo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Andrés, tienes cara de no estar muy convencido, no logré vender el producto. No, eso es importante. Profe, cuando uno siempre coloca el count, o sea, cuando te dice count algo, ¿eso va así siempre o con ese cuadro? El asterisco, dices tú. No, recuerda algo. O sea, con el asterisco es todo. O sea, no, míralo en estos términos. Cuando tú usas max, min, sum, average y ese tipo de funciones, realmente tú estás ejecutando la función agregada sobre una columna particular o sobre una expresión. Tú necesitas calcular el promedio de algo o el mínimo de algo, ¿sí? pero cuando Pero es count es como el count lo que te cuenta son la cantidad de registros que te genera la consulta. ¿Sí me sigue? Entonces no tiene sentido dirigir la función agregada. Va a dar el mismo resultado después de lo Sí. De hecho, el argumento no importa. Tú puedes poner cualquier columna que siempre va a dar el mismo resultado. Le puedes poner asterisco que va a dar el mismo resultado, porque en realidad estás contando es columna. ¿Okay? Ese es el único caso que se coloca así. Sí, y depende de la persona. O sea, yo, por ejemplo, le pongo asterisco, pero he visto gente que le pone la clave primaria. Count ID, la clave primaria. Yo le pongo asterisco. ¿Ok? Entonces, o sea, para que lo tengas en mente. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vamos a ver. Compras y contrataciones. Entonces asume que la herencia a ver, tenemos una tabla aquí, tenemos un esquema que dice adquiere, tenemos bien, tenemos producto, a ver, producto es un servicio, Fíjense, estos son los productos de una empresa, o sea, tenemos producto que tiene código, nombre y descripción, ¿vale? Pero un producto podría ser un servicio que la empresa presta, o podría ser un bien que la empresa fabrica y vende, este marcador. ¿Sí me sigue? Entonces esto aquí lo podemos ver como una herencia, si se ponen a pensar. O sea, bien es la clase padre, producto es la clase padre, y servicio y bien son las clases hijas de producto. Lo puedo representar de esta manera. Vamos a ver. Puedo representar producto. Y aquí pondría bien y aquí pondría servicio. ¿Ok? ¿Qué significaba que la herencia fuese disjunta y total? Total es que un producto tiene que ser servicio o bien, pero no puede ser un producto solo. O sea, yo no puedo tener un registro en producto solo que no venga acompañado de un registro o bien en bien o bien en servicio. ¿Y disjunta qué significaba? Eso era total. Sí, Jesús. Que es un bien o un servicio, pero no puede ser las dos cosas. O sea, ¿qué significa? Significa que cuando tengo un registro aquí en producto, voy a tener o bien un registro en servicio o bien un registro en bien. A juro tengo que tener al menos uno de esos dos con la referencia al producto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, bueno, allí tenemos eso. Entonces sabemos que la empresa hace eso y fíjense que los productos se pueden adquirir. Entonces eso es lo que representa la tabla adquiere. Entonces adquiere tiene un número de orden que es la clave primaria, el código del bien que estoy adquiriendo, el RIF de la empresa que lo adquiere, al producto, el ID del proyecto para el cual se está adquiriendo el producto, el lugar en el que se desarrolla ese proyecto. Sí, la base de datos es medio enredada, ¿ok?
no pretende ser un modelo realista de una empresa, ¿vale? Entonces eso por ese lado. Fíjense que los servicios no se adquieren, sino que se contratan. Entonces el mismo principio, se contrata un servicio, una empresa contrata el servicio, ¿ok? El servicio se utiliza en un proyecto particular, ¿vale? Es el mismo principio, ¿ok? Entonces, bueno, en función de eso, hay que hacer un par de consultas. A ver, 2A, retornar una lista con el nombre de todos los productos adquiridos por una empresa en particular. ¿Cómo lo hacemos? Retornar una lista con el nombre de todos los productos adquiridos por una empresa en particular. Y fíjense que ahí en lugar de adquiridos debería decir adquiridos o contratados, porque un producto es un bien o es un servicio. Y hay que mostrar el nombre de la empresa. Sí, o sea, hay que mostrar, no, por una empresa particular. O sea, supónganse que a mí me están dando, la empresa me están dando, no sé, el RIF de la empresa, ¿ok? Ah, fíjense, de la empresa se conoce su RIF, ¿ok? Entonces me están diciendo, el RIF de la empresa es 10, 26, 5, 308. Ese es el RIF de la empresa, por decir algo. Me están dando el RIF de la empresa. Y para esa empresa necesito mostrar la lista de todos los productos que se han comprado. Pero de nuevo, fíjense, un producto pueden ser servicios o pueden ser bienes. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo trato de cruzar, ¿dónde está la información? Si yo trato de cruzar empresa, o ni siquiera tengo que cruzar empresa, porque el RIF lo tiene, adquiere. Si trato de cruzar adquiere con bien y con producto, ahí tengo la lista de bienes adquiridos, pero no tengo la lista de servicios contratados. ¿Se dan cuenta? Para tener la lista de servicios tendría que cruzar contrata, que también tiene el RIF, con servicio y con producto. ¿Y qué me están pidiendo mostrar? Me están pidiendo mostrar el nombre de los productos. ¿De dónde sale el nombre del producto? De la tabla producto de aquí, de nombre. ¿Sí o sí? O sea, si yo cruzo adquiere con bien con producto, puedo obtener el nombre de todos los productos de tipo bien, o sea, de todos los bienes que él ha comprado. Perfecto, eso es la mitad de la solución. Para obtener la otra mitad, tendría que cruzar contrata con servicio, con producto, y eso me da el nombre de los servicios que la empresa ha adquirido. ¿Cómo hago para unificar esas dos cosas? A ver, se las voy a poner fácil, miren. Si cruzo, y lo voy a escribir muy abreviado, adquiere con bien con producto, ¿ok? Asumiendo que las condiciones de reunión son correctas. Y de aquí proyecto solo el nombre del producto. A ver, no hay otro nombre, así que no hay problema. Voy a obtener una tabla que va a tener esto. Profe, pero si hay una herencia, el código es igual. O sea, el contrata es igual al código de servicio, es igual al código de producto, ¿no? Claro, si hay una herencia, tú puedes contar que cuando consigas un registro en servicio, ese código va a corresponder con el de un registro en producto. El problema es que se necesita el RIF para verificar. Pero Sí, el para una contrato. empresa. Lo sacas de contrato. Exacto. ¿Ok? Si te pones a pensar, analicémoslo por arriba, analicémoslo por adquiere. Son dos casos idénticos, solo que uno va por un lado y el otro va por el otro. Si lo analizan por arriba, adquiere, que está allí, tiene el RIF de la empresa que necesito. Entonces de adquiere ya puedo filtrar por la empresa, que es lo que no está ahí no está el filtro. Si cruzo adquiere con bien,
utilizando el código, tengo todos los productos adquiridos por una empresa en particular, suponiendo que filtre aquí. Aquí faltaría agarrar y faltaría filtrar, donde el RIF es igual a X, eso que está ahí, ¿ok? Y luego si proyecto el nombre. ¿Va siguiendo el libro? ¿Ok? Ahora, tal como Fania lo ha dicho, pero por el otro lado, si tengo un registro en bien, como hay una herencia, a juro voy a tener un registro en producto con el mismo código. Por lo tanto, tiene sentido hacer el cruce. Como la herencia es disjunta, ¿significará eso que voy a tener un registro en servicio con el mismo código? No, porque es disjunta. Si ya tengo un servicio en bien con ese código, no puedo tener un registro en servicio con ese mismo código, porque estaría violando la herencia disjunta. Tendría una instancia en bien y una instancia en servicio para el mismo producto. ¿Sí? Entonces, si yo cruzo esas tres tablas, el filtro por RIF, lo que consigo es una lista de los nombres de todos los bienes, exactamente, de todos los bienes que ha adquirido esa empresa en particular. Pero eso no me sirve, porque a mí me están preguntando nombrar todos los productos, y productos pueden ser bienes o servicios. O sea, eso es solo la mitad. Entonces se podría hacer la agrupación. Agrupación entre adquiere y bien, y eso agruparlo con contrato, y después agruparlo con producto. Hacer el producto, dices tú. Agrupar es otra cosa. El producto es ese que está allá, ¿no? El producto es este que está aquí. Tú me estás planteando O sea, agrupar. lo digo es hacer el producto de todo primero y después sacarlo por el RIF y después sacarlo por... Claro, pero fíjate, o sea, si quiero seguir haciendo productos ahí, o sea, añadir algo más, alguna otra tabla con la que cruzar, ¿con qué tabla cruzo? ¿Con qué otra tabla hago el producto? Fíjate, ya de producto, por ahí, no puedo llegar a servicio. Y no tiene sentido. Porque si llegué por bien a producto, se supone que no hay un servicio con ese mismo código. Eso es un camino sin salida. Y por el lado de adquiere, tengo el RIF. Podría llegar al servicio, ¿ok? Podría llegar al producto, pero si se ponen a pensar, al ya tener este cruce, aquí estoy listando bienes. No, yo me refiero a hacer el producto de adquiere con contrato. Y a eso, hacer el cruce con bien. De adquiere. No, primero hacer el producto de adquiere con contrato. Después el cruce de bien con servicio. Y a eso... Pero fíjate en algo, o sea, ¿qué te va a regresar el producto de adquiere con contrato? O sea, una tabla pero como más larga. ¿No? Fíjate en algo. No, profe, pero si nosotros ya tenemos el RIF, podemos utilizar nada más servicio y producto. Porque el servicio está asociado al RIF. Agrupamos por el RIF que nosotros vamos a, o sea, la empresa que nosotros queremos. No, para el RIF necesitas contrato. Sí, Fíjense, espérense, que aquí hay una confusión importante que hay que aclarar. Gerardo está planteando cruzar adquiere con contrato. ¿Sí? O sea, cuando uno cruza tablas, hay que ver si eso tiene sentido. Entonces sería la unión en ese caso. Ahí sale una palabra sin esa palabra, unión, no podemos resolver el problema. Si yo cruzo, ¿con qué atributo los cruzo? Con el RIF. ¿Se dan cuenta que por cada contratación que haya hecho una empresa me va a salir esa contratación cruzada con todos los servicios? Perdón, cruzada con todos los adquiere. El siguiente contrata cruzado con todos los adquiere. Eso no tiene sentido. Sí. Pero si uno hace una unión, es a lo que quiero llegar. Fíjense, aquí llegué a la mitad de la solución, a la lista de aquellos bienes adquiridos por una empresa. Vamos a hacerlo por la otra vía. Si yo digo contrata cruzado con servicio, o sea, estoy viniendo por abajo, ¿me siguen? Servicio cruzado con
producto y calculo, filtro con el RIF y pongo aquí X y proyecto solo el nombre. ¿Se dan cuenta que es la misma cosa? Solo que en lugar de obtener todos los bienes adquiridos por una empresa, aquí yo estoy obteniendo todos los servicios contratados por una empresa. Entonces aquí hay dos tablas, si se ponen a pensar. Y las dos tablas tienen la misma estructura. ¿Ok? Tiene el nombre, solo que esta tiene el nombre de los servicios contratados y esta tiene el nombre de los bienes adquiridos por la misma empresa. Y aquí uno hace una unión. Denme un segundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces salió la palabra unión. Recuerden que el operador es este y me permite unir dos tablas que tengan la misma estructura. Entonces si yo llamo a esto, por ejemplo, Q, y a esto lo llamo P, yo puedo perfectamente decir, vamos a escribirlo, puedo decir Q unido con P. Y listo. Estos son los servicios, estos son los bienes, y entonces el resultado es la lista de todos los productos, bienes y servicios que fueron comprados por cierta empresa. Siéntate, Gerardo, a pensar en qué me va a dar el cruce de adquiere con contrato. No, yo me refería A la unión. Sí, porque en un principio. Lo puedes hacer de muchas maneras, ¿ok? O sea, Yo lo que pensaba al principio era la unión de adquiere con contrato. Y después la unión de bien con servicio y después la proyección de... no puedes hacer la unión de adquiere con contrata porque este código es distinto. ¿Te das cuenta? Este código, si es un servicio, lo vas a tener que cruzar con servicio. Y si es un adquiere, lo tienes que cruzar con bien. Entonces, si tú haces la unión de esos dos primeros, ok, vas a tener una lista de números de orden que se pueden repetir estos IDs y vas a tener una lista de códigos, pero con qué tabla cruzas cada uno. ¿Ok? No tienes manera de... A juro tienes que cruzar las tres tablas primero y después hacer la broma. Entonces esa es la única forma de... En mi opinión, sí. En SQL, denme 5 minutos más y lo escribimos en SQL y con esto cerramos hoy. ¿Ok? En SQL, si lo vamos a poner en SQL, es de esta manera. Es select. ¿Ok? Fíjense que tenemos que hacer las dos consultas por separado, igualito. Entonces es select nombre from, y entonces aquí voy a colocar adquiere, bien, producto. ¿Ok? Vamos a usar a ver, me tienen fe si pongo aquí A y aquí coloco A. ¿Ok? O sea, hacemos la pequeña nota de que realmente estos caracteres no van, sino que lo que van son comas. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Ok? Muy bien. Where. Y aquí van a ir las dos condiciones de reunión. ¿Bien? Que serían, a ver, serían muy rápidamente. Adquiere punto código igual a bien punto código. ¿Ok? Voy a borrar aquí esto. And bien punto código igual a
producto.código. Ahí están las dos condiciones de reunión. Tenemos que añadir un filtro más. And ref es igual a, no sé, x, al que me dieron. ¿Vale? Y ya proyectamos por nombre. Entonces esa es la primera consulta. La segunda es igualita. Es select nombre from a, en este caso sería todo esto, sería B, asumiendo que son comas en lugar de los productos, from B where sería contrata punto código igual a servicio, ¿verdad? Punto código, y sería and servicio código igual a producto punto código, y además la condición del ref. Y ese sería, valga decirlo, el segundo select. Entonces lo que nos falta es poner entre los dos selects en SQL unión. O sea, la línea completa comienza aquí, se resuelve el select, sale por aquí, sigue aquí, sale aquí, sigue aquí. Entonces, cuidado, pueden haber problemas donde una unión, una intersección, una resta pueden ser parte de la solución. Por eso es que no se acostumbren a hacer productos y poner condiciones de reunión y sacar, agrupar ahí, porque se pueden salir de contexto. No, o sea, lo que trato de decir, no son recetas, tienen que razonar y manejar los conceptos. ¿Okay? Y les soy sincero, la notación es importante, pero la notación es lo que menos importa. ¿Sí me sigue? Es decir, si alguien en el examen pone en SQL igual a null, en lugar de poner is null, créanme que eso no le va a bajar ni 0.00000001. ¿Ok? Pero coño, si omiten una condición de reunión, o si no están cruzando bien las tablas, o si no están agrupando bien, o si en el caso de que uno no se dé cuenta que de repente en vez de usar 3 tablas, puedo usar 2 o 1. No, eso se considera correcto. O sea, se considera que estás trabajando más, ¿ok? Estás trabajando más, me estás haciendo trabajar más a mí. ¿Ok? Pero si cruzaste bien las tablas y diste la respuesta correcta, lo peor que te puedes ganar es una nota que diga, mira, aquí con una tabla hubiese sido suficiente. Ya. Vale. Entonces, o sea, si te pones a pensar, eso es muy fácil de capturar, de darse cuenta. Si son 3 tablas y empiezas a pensar, a ver, ¿realmente necesito esta tabla? Y te das cuenta que no. Y así funciona. Bien, yo voy a tratar de armar los ejercicios. El jueves yo estoy de paro, ¿ok? Así que el jueves no vamos a tener clases. Voy a tratar de armar los ejercicios para que los tengan para el jueves, para que puedan aprovechar el tiempo. En ingeniería de software también, mañana no tenemos clase, ¿ok? Y el jueves tampoco, lamentablemente, o sea, todo el mundo sabe cuál es la situación, no es ningún secreto. Así que